Muy buenos días. En el marco del 25 aniversario, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ha organizado una serie de actividades para este mes de octubre, iniciando con este evento, tales como foros, conferencias de expertos y encuentros con sectores regulados. Estaremos informando de estas a través de nuestras redes sociales y será un gusto contar con la presencia de cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a realizar el panel de discusión Modernización del modelo eléctrico, desafíos legales y operativos, y presentamos a nuestros expositores de esta mañana. Don Ronnie Rodríguez, en representación del Viceministerio de Energía, Mario Mora, Intendente de Energía de ARECEP, Salvador López, director del CENSE, Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica, y don Mario Alvarado, director ejecutivo de ACOPE. En este panel va a ser moderado por Juan Carlos Martínez Piva, asesor del Regulador General. Tengan todos muy buenos días. Iniciamos este panel. Bien, muy buenos días a todos los que nos observan y los que nos escuchan. Como decía Carolina, la autoridad reguladora en la conmemoración de este 25 aniversario ha considerado muy apropiado tener unos espacios de reflexión y análisis sobre los desafíos de la regulación y cómo debe adaptarse al nuevo contexto. El día de hoy vamos a conversar sobre los desafíos legales y operativos del modelo eléctrico costarricense. Y contamos con un panel, como ustedes acaban de observar, un panel de los principales actores, actores críticos en el funcionamiento de este modelo, que nos van a partir de su expertise, brindar sus puntos de vista y escudriñar los elementos que este modelo cuenta actualmente, pero viendo hacia futuro los elementos que debería contar o que podríamos explorar para que responda de mejor manera a los retos actuales. El modelo eléctrico costarricense es un orgullo para todos. Ha alcanzado hitos de los cuales Costa Rica puede enorgullecerse. Es un modelo que ya alcanzó la universalidad. Es un modelo que además en gran medida durante los últimos años ha sido 100% renovable. Y en ese contexto, bueno, en el caso de la sostenibilidad nos pone a la vanguardia de los países desarrollados. Muchos países desarrollados esperan alcanzar el nivel de sostenibilidad que tiene Costa Rica en los próximos 30 años en el marco de sus compromisos de la Cumbre de París. Mientras que en el caso de la universalidad estamos donde muchos países en desarrollo desearían estar. Esto no se alcanzó de manera casual, ¿verdad? Esto requirió un modelo planteado a partir de esquemas centralizados, zonas de concesión a 8 empresas, y también requirió de un modelo regulatorio que permitiera precisamente esa expansión de la cobertura y esa expansión de la generación por medio de unidades que generan con fuentes renovables. Bueno, la pregunta que nos planteamos el día de hoy, y para eso contamos con los expertos que tenemos acá, es cómo este modelo eléctrico va a responder a los retos que enfrentamos el día de hoy. Los retos que enfrentamos el día de hoy están caracterizados por, en primer lugar, una rápida evolución de la tecnología, una descentralización del proceso de generación. Costa Rica ahora participa en el mercado eléctrico regional. Tenemos un gran reto que se ha propuesto el país de descarbonización y, por supuesto, en el marco de estos grandes metas alcanzadas de universalización y sostenibilidad, el país tiene otro gran reto que atender, y es la competitividad. Para atender estos grandes retos, los actores todos, tanto la regulación como el ente rector, tiene que replantearse su rol en el modelo eléctrico y tiene que replantearse su rol en el sector. Y bueno, para eso precisamente contamos acá con la participación de don Ronnie Rodríguez, don Mario Mora, don Ronnie Rodríguez del Ministerio de Ambiente y Energía, que nos va a hablar desde su punto de vista del ente rector, don Mario Mora, del punto de vista de la autoridad reguladora de los servicios públicos como intendente de energía, don Salvador López, director del
del Centro Nacional de Control de Energía, que opera como como el operador del sistema y participa en el mercado eléctrico regional. Don Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, y don Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía. Voy a hacer una breve presentación de este panel de lujo con el que contamos el día de hoy, un panel que además nos puede hablar desde la participación directa en ese sistema eléctrico nuestro. Don Ronnie Rodríguez es el actual jefe de la oficina del viceministro de Energía del MINAE. Don Ronnie es ingeniero electromecánico e industrial, con una maestría en ingeniería industrial con énfasis en administración. Cuenta con estudios de posgrado de diseño de mercados energéticos del Instituto Tecnológico de Morelia, en México. Es candidato a la maestría en Administración Ambiental Sostenible de la Universidad de Salamanca, en España. Cuenta con más de 20 años de experiencia en desarrollo de plantas de generación en el Instituto Costarricense de Electricidad. Actualmente se desempeña como director de la oficina del Viceministerio de Energía, en donde por los últimos 6 años ha formado parte del equipo de análisis y definición de la política pública en electricidad y combustibles del país. Don Mario Moria es economista de la Universidad de Costa Rica, cuenta con una maestría en gerencia de calidad del Instituto Centroamericano de Administración Pública, el ICAP. Don Mario ha ocupado altos puestos en la función pública, habiéndose desempeñado como viceministro de Planificación, en donde también fue jefe del Departamento de Análisis Económico y director de Planificación Global. Fue viceministro de Educación, negociador comercial en el Ministerio de Comercio Exterior y director de asesores de fracción parlamentaria en la Asamblea Legislativa. Actualmente, bueno, Mario forma parte del equipo de la Autoridad Reguladora desde el año 2015, cuando se hizo cargo de la Dirección de Intendencia de Energía, y también tuvo a cargo esa intendencia durante el año 2016 y 2018, y actualmente ocupa el puesto de Intendente de Energía a partir del presente año. También nos acompaña don Salvador López. Don Salvador es ingeniero eléctrico de la Universidad de Costa Rica con estudios de bachillerato y maestría de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Ha desempeñado diferentes puestos de dirección en el Instituto Costarricense de Electricidad, en donde desde el año 2004 es director del Centro de Control de Energía. Desde ese mismo año también, don Salvador es también miembro por Costa Rica del ente operador regional del mercado eléctrico regional, órgano que ha presidido en 3 ocasiones. Don Carlos Montenegro es director actualmente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica, es economista, con una maestría en Administración Industrial y de la Tecnología del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE. Ha trabajado en la Cámara de Industrias por más de 20 años, en donde actualmente es director ejecutivo. Se le ha reconocido por su trabajo en materia de energía, especialmente en su lucha por contar con tarifas competitivas y de combustibles para el sector industrial. Don Mario Alvarado nos acompaña de la Asociación Costarricense de Productores de Energía. Cuenta con títulos de administración de la Universidad de Costa Rica y de gerencia de sostenibilidad del INCAE. Tiene más de 35 años de experiencia en el sector eléctrico costarricense, en donde ha desempeñado puestos de dirección superior y estrategia. Trabajó en el Instituto Costarricense de Electricidad por 10 años, como jefe de la Oficina de Pequeñas Centrales y Generación Privada y como ingeniero de la Dirección de Planificación de ese instituto. Como les mencionaba, don Mario es ahora el director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía, ACOPE, desde el puesto que desempeña desde el año 1998. Así que, como ustedes podrán ver, contamos no solamente con un panel de expertos preparados, sino también de personas que participan directamente en el quehacer del modelo eléctrico costarricense. Vamos a iniciar con la presentación del ente rector, y vamos entonces a pedirle a don Ronnie Rodríguez que nos brinde esa visión desde el Ministerio de Ambiente y Energía sobre su modelo eléctrico costarricense. Adelante, don Ronnie. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días. Ahí me ayudas con los 10 minutos por cualquier cosa. Un gusto saludar a don Mario Alvarado, a don Carlos Montenegro, a don Mario Mora, a Salvador López.
y a todas las personas que nos acompañan en esta mañana en un tema tan importante. Voy a empezar, antes de hablar propiamente de por qué hay que hablar de modernización o por qué hay que hablar de desafíos, haciendo una ubicación en el contexto de materia energética de Costa Rica. Actualmente, si uno revisa la matriz energética nacional, la cantidad de terajulios que utiliza el sistema, nos vamos a dar cuenta que la electricidad representa alrededor del 25%. Hay un 63-64% que es de los derivados de petróleo, combustibles, principalmente diésel, gasolina, más búnker industrial, que es predominante en la matriz energética, complementado por biomasa y algunas otras formas de energía menores. Lo que quiero decirles con eso es que si nosotros estamos hablando de electricidad, deberíamos de hacer un análisis del contexto completo en materia de energía. ¿Por qué? Porque la matriz renovable que tenemos en electricidad se nos cae cuando hablamos de la matriz completa. Entonces, uno empieza a ver oportunidades enormes alrededor de la electrificación de la energía, cuando podemos perfectamente determinar que muchas de las labores que consumen derivados de combustibles de petróleo, derivados fósiles, inmediatamente pueden ser sustituidos a través de la electrificación de la electricidad. Entonces, hago esta introducción para poner en contexto el tema ambiental, el tema de la matriz energética y el rol de la electricidad, que no es un fin en sí mismo, es un dinamizador de la economía, es un servicio o un bien o materia prima, tiene todas las connotaciones dependiendo cómo lo queramos ver, que al final de cuentas lo que interesa es que haga la incursión, la inmersión dentro del sistema de la manera más eficiente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental y también desde logística y de seguridad energética. Entonces, la electricidad que tenemos en Costa Rica tiene esas características, es autóctona, es renovable, es confiable, mientras que los combustibles es una salida de divisas. Entonces, aquí yo los quiero invitar a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Hay que modernizar el modelo eléctrico? Sí, precisamente para atender estas otras formas de consumo que no han sido atendidas. Y puedo hablar de electromovilidad, puedo hablar de electrificación de la industria, puedo hablar inclusive, vamos a hablar de un tema puntual, cocción, que pareciera menor, pero podría tener, digamos, implicaciones enormes si pasáramos a combustibles, dejáramos los combustibles para pasar a electricidad. El MINAE, en su función de rector, y como también como ministerio, en este caso, digamos, la ministra es la rectora, y el ministerio tiene una serie de funciones que lo que le toca desde el punto de vista es tratar de buscar la eficiencia en el modelo, la seguridad energética, y nosotros no podemos dejar por de lado la eficiencia económica. En este sentido, nosotros creemos, como decía Juan Carlos, el modelo ha sido exitoso, ha sido posiblemente uno de los mejores, no hay ninguna duda que ha cumplido un rol y hay que mantener todas esas cosas que son fundamentales para dar seguridad energética al país. Pero la electricidad, al final de cuentas, tiene que evolucionar. No podemos quedarnos en una condición donde aparecen nuevos actores, donde tenemos que adecuar el mercado porque hay cambios tecnológicos, hay que anticipar los cambios tecnológicos, hay un modelo económico diferente y, ¿por qué no, los temas culturales? Ahora posiblemente la autonomía y la democratización en la generación de electricidad cambia radicalmente la forma de resolver los problemas. Hay que pensar en nuevos negocios para las empresas distribuidoras. Hay que pensar en nuevas oportunidades para poder utilizar la electricidad para generar no solo la parte, digamos, de servicio público. Podemos hablar desde hidrógeno hasta programas integrados de electrificación de la energía. Está clarísimo que tiene que interactuar el sector privado, el público, el municipal y el Estado junto con la sociedad civil en forma integrada, donde la combinación de cada uno de las partes sea el mejor para el fin último, que es el usuario. El usuario en el centro de la cosa es, digamos, el tema fundamental. Nosotros no hacemos
una regulación de un servicio público si no es pensando en el consumidor final. Además, nosotros tenemos que hablar de una planificación integrada, que es parte de lo que ha venido evolucionando el ministerio, porque la planificación integrada en este momento es fundamental. El ICE ha hecho una buena parte de ese trabajo. Lo que sucede es que ante tanta fortaleza que tienen muchos de las otras instituciones con leyes y estructuras y instrumentos legales que les da una potestad, tiene que haber alguien que orqueste todo ese tipo de iniciativas, porque si no empiezan a descuidarse los óptimos globales por óptimos locales. Entonces, así, teniendo toda la integración, sabiendo que en el año hay más de 800 aproximadamente gigawatt hora de excedentes producto del sistema, uno puede encontrar entonces aquí la oportunidad de almacenamiento, la oportunidad de energías con demanda incremental a costo diferente, que sabemos que el modelo produce este tipo de cosas. Podemos hablar entonces de un mercado de excedentes, podemos hablar de almacenamiento, podemos hablar inclusive de despacho económico. Todo esto bajo un enfoque que el mismo ministerio ya se está anticipando al integrar la planificación, el cambio climático y básicamente las actividades de energía a través de una instancia que se llama transición energética. De esta manera nosotros podemos decir que el MINAE tiene claro que se requiere adaptar la instrumentación o la política pública para anticipar principalmente tecnología, eficiencia y el mejor desempeño para efectos de brindar seguridad y menor costo al usuario final. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ronnie, por las palabras. La verdad que es importante siempre tener en cuenta esa visión del bosque y no la visión individual que podríamos tener, y la visión en ese sentido del Ministerio de Ambiente desde arriba sobre el sector es importante. Me pareció importante mencionar lo que dijiste sobre precisamente la visión integral del sector de energía más allá del sector del modelo eléctrico. Pero también mencionabas algunos temas interesantes en los que probablemente vamos a profundizar sobre la adaptación de la política pública. Y bueno, hay otro tema que este mismo panel plantea, y es en qué medida en el contexto actual es suficiente o si hay retos legales que debemos enfrentar. Sin más, le doy la palabra a don Mario Mora, Intendente de Energía, quien nos brindará la visión desde el ente regulador en este nuevo contexto de adaptación. Adelante, don Mario. Si estás hablando, no te escuchamos, Mario. Sí, perdón, buenos días. Me indican, por favor, si pueden ver la pantalla. Sí, señor. Bueno, muy buenos días a todos. Yo quisiera en esta mañana poder compartir con ustedes 5 desafíos. La verdad que 10 minutos hay que ser diestro para aprovecharlos al máximo. Pero quisiera compartir con ustedes 5 aspectos que me parecen súper importantes que los pongamos sobre la mesa para efectos de poder tener una reflexión crítica pero constructiva sobre la modernización del modelo eléctrico costarricense en tiempos de disrupción tecnológica acelerada. El primero que yo quisiera compartir con ustedes tiene que ver precisamente con el reconocimiento de que Costa Rica, de la mano de políticas ambientales que apostaron a la conservación de los recursos y al uso de fuentes renovables, así como de políticas sociales solidarias que apostaron a la universalidad y a la cobertura, le permitieron consolidar un modelo limpio, verde y solidario. Hablamos en efecto de un 99%, la filmina del 99%, en donde la cobertura en el 2020 se ubica en 99,5% y casi 5 años seguidos de tener más del 98% de la generación sustentada en fuentes renovables. Sin embargo, este primer desafío que quiero compartir con ustedes tiene que ver
con la necesidad de avanzar desde un modelo eléctrico, verde, limpio y solidario, hacia un modelo renovado que además de ser eléctrico, verde, limpio y solidario, tiene que ser eficiente y competitivo. Y en ese contexto, el gran desafío que tenemos es el de posicionar la eficiencia y el ahorro energético como los principios orientadores de la transformación del sistema eléctrico nacional, lo cual implica que esos principios tienen que internalizarse de manera expresa en las propuestas de reforma que se hagan del marco legal, de las nuevas políticas públicas, de los instrumentos regulatorios y de los modelos de negocio o prestación que utilizan para el suministro de energía eléctrica, tanto los operadores públicos como los operadores privados. Un segundo desafío que me parece importante y va en la línea en que lo plantea Juan Carlos, es que estamos viviendo un proceso de disrupción sistémica. Estamos hablando, a manera de ejemplo, de la incorporación de energías renovables variables. Estamos hablando de la generación distribuida, que no se trata solamente de la generación para autoconsumo, es que la generación distribuida plantea un cambio en el enfoque centralista de los modelos tradicionales. Estamos hablando de almacenamiento de energía, estamos hablando de redes inteligentes, estamos hablando de la Internet de las cosas, estamos hablando del desarrollo y funcionamiento de microredes autónomas, estamos hablando de movilidad eléctrica en todas sus manifestaciones, estamos hablando de hidrógeno verde. Esto solamente para explicarles que eso es una pequeña lista de la gran cantidad de cambios que están sucediendo de manera simultánea. No están sucediendo de manera lineal y no están esperando a que cada país logre resolverlos de uno en uno. Por eso, este segundo desafío tiene que ver precisamente con la necesidad de crear condiciones para una integración que tiene que ser oportuna, que tiene que ser eficiente, que tiene que ser solidaria y que tiene que ser sostenible, de un proceso de cambio tecnológico acelerado que está impactando a diario el funcionamiento de los modelos eléctricos tradicionales en todo el mundo. Y desde ahí, entonces, la necesidad de impulsar, apegados al principio de neutralidad tecnológica, un proceso de reforma que esté sustentado en la comprensión y apropiación de este proceso de disrupción sistémica, que en lo fundamental tenemos que reconocer que no le está pidiendo permiso a nadie para suceder. Un tercer desafío tiene que ver con que estamos todavía, si me permiten la palabra, atrapados en medio de un marco legal desfasado. El modelo eléctrico costarricense opera hoy en medio de un marco legal fragmentado que ya cumplió su propósito. Muchos de los instrumentos nos hablan de promover la inversión, de mejorar la cobertura, de facilitar el acceso, y ese marco legal, que considero cumplió su objetivo, ciertamente no se ajusta a las necesidades actuales de los mercados energéticos. Mario, perdona que te interrumpa, pero tal vez si fuera posible poner la presentación en modo presentación. Estamos viendo la vista para presentador. Creo que lo que hay que cambiar es la pantalla que estás compartiendo. Creo que tenés dos pantallas y estás compartiendo la alternativa. Se supone que lo hice, pero vamos a ver. Habría que compartir la otra ventana. Dame un segundito para ver. En configuración de visualización. Sí, dame un segundito. Allá arriba en el centro, arriba hay un menú que en el centro dice configuración de visualización, ahí lo puedes cambiar. Pero claro, es que no me lo permite. Vamos a ver. Ahí estamos igual todavía. Sí, está igual. Bueno, voy a salirme un segundito. Qué pena, no me da la opción de... Si te parece, déjame ver si puedo compartir la tuya. Yo tengo tu presentación, voy a ver si la puedo compartir. Sí, por favor. ¿Están viendo?
Sí. Y en modo presentación ahora. Sale igual. Sale igual. Bueno, yo voy a cambiarlo otra vez. Ahora sí está bien. Ahora sí está bien. Ahora sí. Ok, gracias Juan Carlos. Nos vamos entonces al tercer desafío, por favor. Listo. Sí, les mencionaba que en efecto el tercer desafío que quisiera compartir es el de un marco legal desfasado, que ciertamente el mercado eléctrico opera en medio de un mercado, de un marco legal fragmentado que ya cumplió su propósito y que Costa Rica, a pesar de contar con un modelo eléctrico exitoso, tiene más de 20 años de posponer una discusión de una reforma legal visionaria que le permita entrar de lleno en la modernización del sistema eléctrico. Y lo más interesante es que el éxito y las fortalezas del modelo actual debe ser precisamente el marco de referencia para impulsar el cambio, y no como ha sucedido en algunas ocasiones, que se ha hecho uso del éxito y de las fortalezas como una excusa para posponer la transformación. Desde ese punto de vista, ese tercer desafío tiene que ver precisamente con la necesidad de promover un proceso de diálogo crítico, constructivo y participativo que permita la formulación de una propuesta de reforma integral que, aunque se ejecute, que podría perfectamente ejecutarse de manera gradual. Por eso cobra relevancia la posibilidad de pensar en una ley para la modernización del sector energía, y comparto ahí lo señalado por Ronnie. Estamos hablando de un marco de descarbonización, abandonar la práctica de ver el mercado eléctrico por un lado y el mercado de hidrocarburos por otro. El desafío que tenemos va mucho más allá. Y desde ese punto de vista, ante un marco legal desfasado, considero importante abandonar la práctica de impulsar reformas aisladas y desarticuladas, algunos les llaman parches, precisamente para promover una reforma integral que podría partir de una propuesta de alcance general o bien de un conjunto de reformas parciales, pero es un conjunto de reformas parciales que tienen que estar debidamente articuladas con una hoja de ruta para asegurar su integralidad y para asegurar que haya un hilo conductor que las integre de manera adecuada y balanceada. Adelante, Juan Carlos. El cuarto desafío es el que yo llamo el liderazgo disperso. Si nosotros nos preguntamos quién o cuál institución en los distintos espacios que hemos tenido en los últimos 20 años está liderando el proceso de transformación y modernización del sector eléctrico, probablemente muchos de ustedes tienen la respuesta. Es decir, tenemos una gran cantidad de actores haciendo pequeños esfuerzos, pero no podemos responder de manera expresa quién está llevando la batuta de liderar desde una perspectiva de conjunto, de visión de largo plazo, todos esos esfuerzos. Y hago el comentario porque significa precisamente el desafío de poder construir una nueva gobernanza, ¿verdad? Estamos hablando de que este cambio disruptivo le está generando presiones y no está sucediendo, y no está pidiéndole permiso para suceder ni al Congreso, llamado a reformar el marco legal. El cambio tecnológico no le está pidiendo permiso al Poder Ejecutivo, que está llamado a reformar y a replantear las políticas públicas. No le está pidiendo permiso tampoco al regulador, que es el responsable de ir dictando instrumentos regulatorios. Tampoco le está pidiendo permiso a los prestadores, que están llamados a transformar el modelo de negocios. Y un elemento interesante en medio de una revolución tecnológica es que tenemos usuarios empoderados que están marcando la cancha y promoviendo cambios. Así que aquí el desafío que tenemos tiene que ver precisamente en abandonar esas reformas aisladas, desarticuladas, pero al mismo tiempo asegurarnos una nueva gobernanza y un liderazgo claro. No podemos seguir apostando a una gran cantidad de iniciativas aisladas, independientes, suponiendo que la sumatoria de estas de manera horizontal dan como resultado una transformación coherente y sostenible. Y el último que quisiera compartir con ustedes, si me colabora Juan Carlos,
es a nivel operativo 4 elementos que me parecen sustantivos. Si bien es cierto, un proceso de reforma legal lleva su rato, en el corto plazo hay acciones que tienen que ser empujadas en este proceso de modernización. El primero tiene que ver con el fortalecimiento de la rectoría. Y cuando hablamos de liderazgo, sin duda hay que moverse en esa dirección. No podemos tener una rectoría débil, hay que fortalecerla lo más que podamos, y hay una gran cantidad de iniciativas en el corto plazo en términos de gestión, de procedimientos, de políticas que se puede hacer sin necesidad de esperar una reforma legal. El otro tema es avanzar de manera decidida en el fortalecimiento de la independencia técnica, administrativa, financiera del operador del sistema. Este es un elemento llamado a ser transformador del nuevo modelo eléctrico. Así que lo que hagamos en esa línea, sin duda, va a permitir alianzas y una mejor comprensión de todos los actores sobre los cambios que hay que hacer. El tercero, que me parece que hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo, no diría a partir de mañana, así que no, que teníamos que haberlo trabajado desde ayer, es la optimización de la capacidad instalada, tanto pública como privada. Ciertamente, los logros que tiene Costa Rica de asegurarnos de haber caminado por la senda de la protección de los recursos naturales, de haber aprovechado las fuentes renovables para la generación, de haber caminado solidariamente, bueno, eso nos llevó a tener una capacidad instalada que hoy tenemos que aprovecharla precisamente para incorporar la eficiencia y la competitividad como criterios orientadores de ese nuevo modelo. Es decir, una capacidad instalada como la que tenemos, por algunos calificada como sobredimensionada, poco le aporta a la eficiencia y a la competitividad si no se utiliza. Y finalmente, pues el desafío de avanzar hacia una regulación dinámica y flexible. A nivel regulatorio, nada más pues mencionarles que en los últimos años desde la autoridad reguladora, con el apoyo de cooperación de varias fuentes como ha sido CEPAL, BID, Banco Mundial, hemos iniciado una ruta de modernización del proceso tarifario. Ahí les muestro pues algunas ideas de cosas que han estado sucediendo, pero tal vez quisiera detenerme por un asunto del tiempo nada más para decirles que estamos trabajando de lleno con el Banco Interamericano de Desarrollo a través de una cooperación en la definición de una tarifa teórica eficiente tanto para los sistemas de generación, transmisión y distribución, que vendría precisamente a ser un punto de referencia para promover en los próximos años ajustes que nos permitan de verdad movernos hacia una regulación más dinámica, flexible, ajustada a las necesidades del sistema eléctrico que estamos buscando construir. La última, muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Mario. Pues sí, creo que nos pone algunos temas bastante importantes sobre la mesa, en particular con la siguiente intervención de don Salvador. Los temas que resaltaría yo, digamos, aparte de la adaptación de la regulación hacia esquemas flexibles y habilitantes de la nueva tecnología, la necesidad de optimizar los recursos que tiene el país, y en eso don Salvador López, quien es director del CENSE, pues tiene un papel muy importante que cumplir, y sin más, entonces escuchamos a don Salvador. Juan Carlos, para que nos hable sobre esos temas. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver. ¿Están viendo la pantalla? Ahora sí, con la presentación. Muy bien. Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, definitivamente que bueno, hay mucha coincidencia en temas que se han planteado. Yo creo que partimos de un modelo de comprador único de monoxonio que tiene Costa Rica, que es un modelo realmente exitoso. Costa Rica ha tenido, digamos, en el concierto de las naciones de América Latina, pues un papel siempre muy reconocido y preponderante. Entonces, bueno, aquí se trata de buscar un cambio de nuestro modelo o digamos, una modernización de nuestro modelo
pero tratando de que lo bueno que hemos hecho se mantenga. Y yo creo que esa ha sido una constante de las intervenciones anteriores y estoy seguro que de todos los que estamos en este panel. Bueno, ¿cuál es nuestro modelo? Nosotros tenemos un modelo que, bueno, inició como un monopolio de una empresa que tiene la responsabilidad de atender toda la demanda y ese monopolio, pues, la forma en que se retribuye, digamos, todas las inversiones es a través del cobro directo de una tarifa a la demanda. Entonces, ese es el origen de todo lo que tiene nuestro modelo. Sin embargo, digamos, bueno, en el año 1990 agregamos a los generadores, a los generadores privados. Los generadores privados es lo que transforma nuestro monopolio en un monopsonio, donde hay entonces un actor generador que le da la oportunidad en la legislación de aportar generación al sistema, pero lo hace a través del actor dominante, dice, para que éste sea el que haga la optimización de toda esta generación hacia la demanda. Sin embargo, ya digamos, habían una serie de empresas municipales que principalmente eran consumidoras y también estaban las cooperativas que eran consumidoras. El 25 de marzo del 2003 se hace un cambio que podría parecer poco significativo, pero que ya nuestro país toma la decisión también de permitir a las empresas distribuidoras que entren en el campo de la generación. La generación entonces implica que esta demanda que la está optimizando por el planificador nacional, que es el ICE, ya no es toda cubierta por el ICE, sino que también es cubierta por otras empresas. Pero desde el punto de vista del mandato, el ICE sigue siendo el responsable de atender toda la demanda y ese elemento hace que se duplique entonces las planificaciones de las empresas distribuidoras y la planificación nacional. Ahí ya comienzan a haber ciertos roces o roces no, digamos, son cambios, simplemente eso es algo, digamos, positivo para el país, pero no se hicieron ajustes que permitieran que esto se hiciera de manera óptima. También surge ahora la generación distribuida, que esta es una decisión privada de los consumidores, y aquí comienza también a drenarse otra parte de la demanda que ya no es vista, digamos, o no es atendida por todo por el ICE como un todo, y sin embargo la responsabilidad de atenderla sigue siendo del ICE y además tiene una serie de inversiones que se han hecho para atender toda la demanda. Entonces aquí comienza a darse también otra situación que ya no es producto de la legislación, sino producto de la misma realidad que vivimos. Nosotros tenemos que toda esta generación, por este modelo que tenemos, no se puede identificar cuáles agentes son las que producen los excedentes, y el ICE entonces se le da el mandato de optimizar todos estos excedentes en el mercado eléctrico regional y se hace a través del operador como una actividad nacional. Entonces son los excedentes del sistema eléctrico nacional como un todo que se colocan en el mercado eléctrico regional para reducir la tarifa. Pero ya también estos excedentes comienzan a tener un grado de diferencia cuando ya los contratos de generación privada no se renuevan o las distribuidoras cuando ya tienen capacidad de generar más allá de lo que tiene su propia demanda. Entonces, bueno, esto ya nos mete a nosotros en una serie de situaciones que vamos a ver más adelante. Primero, bueno, las características fundamentales de nuestro modelo entonces es que hay una planificación centralizada por el actor dominante ICE, que eso se da a partir de la ley 449. La generación de las distribuidoras, digamos, no se aplica en la planificación un criterio nacional, entonces se duplican inversiones con el ICE para atender la demanda y reduce el pastel de demanda para retribuir las inversiones que se hacen centralizadamente a través del mismo ICE. Los costos del ICE y las empresas distribuidoras se retribuyen todas vía tarifas y servicio al costo, que es parte de digamos, de nuestro modelo solidario y no incluye utilidad, solamente un rédito para desarrollo. Los excedentes de energía se comercializan en el MER por el ICE, como ya lo dije, centralizadamente, con un mandato primero de la ley 7848, luego la 9004, y sus ingresos disminuyen el costo total del ICE y los servicios que éste brinda, que son servicios al costo. El operador CENSE optimiza centralizadamente los recursos de generación, incluido el MER, por costos variables y comercializa excedentes en el mercado regional para reducir ese costo
de operación del ICE. No hay un despacho vinculante que obligue y que cree una disciplina de inyección y retiro de energía en los nodos de la RTR, y debido a eso, entonces se dan, digamos, las desviaciones en el despacho y los excedentes no se identifican por cada uno de los agentes. Estas son las características de nuestro modelo hoy día. ¿Cuál es el otro factor fundamental? Y ya Mario lo señalaba muy bien, la disrupción tecnológica. Aquí hay una convergencia de las estrategias de electricidad con las energéticas. Y aquí se borran las fronteras entre los combustibles y la electricidad. Hay un desplazamiento de las fuentes tradicionales como los hidrocarburos por recursos renovables, por asuntos de cambio climático y toda la afectación que tiene nuestro planeta por las emisiones de CO2 y otros gases a la atmósfera. Entonces aquí se desarrolla de manera muy intensiva y de manera masiva los recursos eólicos, fotovoltaicos y el termo solar, que son la energía solar térmica. También se da una transición energética en algunos sectores con algunos recursos como el gas natural, que se utiliza como una transición, como un elemento que es el 40% más o menos de contaminante con relación a los hidrocarburos tradicionales, como es el carbón, el búnker, el diésel y otros hidrocarburos. También la incorporación masiva de las energías, digamos, lo que son la generación distribuida, los recursos distribuidos en general, integrados por las redes inteligentes y la inteligencia distribuida. Aquí comienzan a darse muchas opciones que permiten integrar todos estos recursos, y entonces se da un gran incentivo privado para el desarrollo de esto. Esto está en el dominio privado y se desarrolla por voluntad de los consumidores. Aquí hay una cosa muy importante, porque a veces cuando se ha discutido la ley de generación distribuida, pareciera como que si esta ley va a promover o a hacer que se desarrolle la generación distribuida. Ya la generación distribuida es una realidad que se da porque es una actividad que está en el dominio privado. La gente la puede hacer y solamente tiene una serie de restricciones establecidas por el reglamento de generación distribuida del Ministerio de Ambiente y Energía, y esta se desarrolla ya hoy día de manera activa y muy dinámica. Digamos que lo que está en la realidad es que esa generación distribuida ya existe y ya está drenándole de demanda al actor dominante ICE, digamos, y a las distribuidoras mismas, y se hace más ya complicado mantener nuestro modelo actual a como está, invariable, sin tomar en cuenta esa realidad que va a seguir dándose y cada vez con más fuerza. También está el tema de las nuevas alternativas de almacenamiento, tanto las baterías como hidrógeno, el hidrógeno verde, el bombeo y otras, que hay que considerarlas porque es muy necesario para el futuro contar con almacenamiento para enfrentar la variabilidad que tienen todos los recursos que se están integrando ahora. Y después también la convergencia de la industria eléctrica con sectores tradicionalmente separados como el transporte, fuentes de calor en la industria, calderas y otras. Ahora, esto provoca distorsiones en nuestro modelo. El modelo de monoxonio, entonces, del monopolio con facultad de comprador único, cambia con la ley 8345, cuando ya nuestro país decide que las distribuidoras también pueden generar, digamos, su propia y atender su propia demanda. Aquí se segrega un poco las zonas donde atienden la demanda las distribuidoras del país, pero el modelo sigue siendo nacional. Entonces aquí comienza a darse esa contradicción entre la parte, digamos, zonal o regional y esa visión todavía nacional que tienen las leyes que crearon al ICE. La demanda o el mercado cautivo de las empresas reguladas es lo que permite que el regulador retribuya los costos, y en el caso del ICE va a ser reducida la demanda proyectada al ser cubierta por las empresas distribuidoras y generadoras ahora, sin planificación nacional, que aquí entonces coincidimos con el elemento que decía Ronnie y que decía también Mario, de que es necesario tener esa visión integrada en la planificación, y ese es uno de los grandes desafíos que tiene nuestro país. La incorporación de la generación privada se hace también a través del actor dominante, como en todo monopsonio, perdón, y sin embargo se hace con tarifas fijas, que es lo tradicional,
los contratos take or pay, o sea, que se toma la generación o no se genera o no se genera, hay que pagarle. Entonces, de largo plazo, con generación variable y no despachable. O sea, es una generación que es de filo de agua, es variable y no es despachable, y esto hace también que este recurso genere también una serie de exigencias para el sistema a nivel de los servicios auxiliares. Esto induce al comprador único a mantener costos fijos altos y con una estructura no optimizable, y por eso también este elemento de los contratos de generación privada hay que actualizarlo. En la generación distribuida y más ampliamente los recursos distribuidos aumentan el drenado de la demanda que tradicionalmente atiende el ICE. Esas son entonces las disrupciones que tiene el modelo. Y ahora, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, aquí de la modernización del modelo, mantener las características o principios fundamentales de solidaridad y acceso universal. A mí me parece que aquí está como el pedestal fundamental, no podemos hacer nada que no garantice eso en todas las decisiones, un modelo eléctrico, pero sí le tenemos que introducir cambios que modernicen la legislación y garanticen la sostenibilidad de las empresas eléctricas reguladas. La sostenibilidad es un tema que es una preocupación que debe ser de todos, porque a nadie le sirve en el país que tanto el ICE como las otras empresas no tengan la solvencia económica para poder, digamos, honrar todos los compromisos financieros que se han obtenido, digamos, o se han adquirido en el marco del modelo que tenemos. Entonces, este es un tema que hay que ver cómo se resuelve y cómo se garantiza eso. Y aquí, digamos, vienen servicios auxiliares y muchos que tendrán que valorizarse adecuadamente para poder también darle un valor adecuado a todos los recursos que tiene hoy día el ICE. La generación de las distribuidoras, así como los recursos distribuidos, obligan al cambio también del modelo de planificación, que ya lo mencionaba. Los nuevos recursos de generación que se instalen, ya sea por las distribuidoras, por los consumidores o por los generadores privados que finalicen los contratos tradicionales, de aquí en adelante deberían ser a riesgo todas las cosas que se hagan. Deben ser a riesgo, deben ser despachables y deben de hacerse en competencias. O sea, que la contribución que estas energías hagan hacia el futuro debe ser una contribución que se haga en el marco de competir entre ellas para poder aportar al sistema, y deben ser también despachables. Y a riesgo todas las inversiones que se quieran hacer hacia el futuro. La estructura tarifaria con señales de costos horarios, ya lo mencionó también esto Mario, me parece muy importante a través de tarifas flexibles para lograr abrir oportunidades de consumo también de las empresas eléctricas. Aquí la medición inteligente ya nos ayuda, ya hay un 43% de generación de medición inteligente en Costa Rica, que hay que aprovecharlo para tener tarifas más flexibles que nos permitan entonces lograr, digamos, hacer cambios importantes en el consumo, de tal manera que estas tarifas promuevan, ya sea carros eléctricos, puedan también muchas de las... Salvador, perdona que interrumpa, si nada más si tratamos de ir finalizando, por favor. Sí, claro. Para ajustarnos al tiempo. Señales de precios también deben haber para favorecer la producción de hidrógeno y el consumo eficiente, almacenamiento en baterías y otros. Y se pueden habilitar también generadores privados para exportar al MER, cuya generación no esté comprometida para atender la demanda nacional. El fortalecimiento de las funciones del rector, el regulador y el operador del sistema y del mercado nacional, ese es otro tema, ya ahí se mencionó también por parte de Mario. Con la integración masiva de generación renovable variable se requiere también una valoración adecuada de los servicios auxiliares, ya eso se ha contemplado un poco en lo que está en la ley actual discutiéndose en la Asamblea, pero especialmente la regulación de frecuencia asociada a esta, la inercia y el almacenamiento de energía son elementos que hay que considerarlos de manera muy especial, y estas fuentes nuevas tienen que aportar estos recursos para el futuro, porque lo que hoy tenemos de embalses no van a ser suficientes y es muy escaso para atender todos los requerimientos que tiene el sistema. También será fundamental contar con capacidad de distribución y transmisión, recursos fundamentales para la integración de estos recursos. Debe pensarse también en la importancia de tener una red de distribución para las empresas distribuidoras, comercializadoras y generadoras. Deben de tener la parte de distribución, cada vez se requiere que sea más independiente, que sea más neutra, y estos son elementos que también el regulador tendrá que ir desarrollando, y la legislación también en el futuro, porque tenemos que contar con suficientes capacidades para integrar las zonas diferentes del país y las áreas de control, o sea, lo que tenemos los otros países que están ligados. Estos son recursos fundamentales para apoyarnos en regulación en el sistema. Eso sería toda la exposición. Muchas gracias, Juan Carlos.
Está sin el micrófono, está apagado el micrófono. Muchas gracias, Salvador. Les agradeceré que nos hagamos un esfuerzo por mantenernos en el tiempo. Está muy rica la discusión, pero sí tenemos que avanzar. Yo pues ahora le pido entonces a don Carlos Montenegro de la Cámara de Industrias que avancemos con su intervención. Don Carlos, adelante. Muchas gracias, don Juan Carlos, y muchas gracias a la autoridad reguladora por la invitación a conversar esta mañana sobre este importante tema. Un saludo a todos los que se lograron conectar. Veo que hay 113 personas, es que un saludo para todos. Bueno, nos pidieron hablar de los desafíos del sector eléctrico y voy a entrar en materia a ver si me da el tiempo. Desde la perspectiva del consumidor, pues interesa, por supuesto, un precio competitivo, calidad en el servicio y seguridad de suministro. Porque necesitamos justamente competitividad y sostenibilidad en el tiempo. Algunos ya se han mencionado, se creó el ICE con una filosofía de acceso a todo el mundo. Bueno, desde hace muchos años ese objetivo se cumplió y se cuenta pues con una cobertura en el 2020 del 99%, como lo puso don Mario. Y tenemos un lujo en el sector eléctrico, que es que el 98% de la demanda en el 2020, por ejemplo, fue atendida con fuentes renovables. Sin embargo, pues esto tiene un costo y necesitamos competitividad. Esto tiene un costo que se refleja en el tema de la capacidad instalada versus la demanda máxima. Por ser renovables y por la forma en que se han hecho las inversiones, los costos en que se ha incurrido, resulta que tenemos una capacidad instalada de 3.566 kW, pero la demanda máxima en un día, ahí en el día en que más se demandó por 15 minutos, llegó a 1.738 kW, o sea que tenemos prácticamente el doble o más del doble de la potencia instalada requerida. Eso, por supuesto, que tiene un impacto en el costo. Aquí tenemos una comparación del precio, una comparación internacional del precio medio por kilovatio hora en centavos de dólar para el cierre del 2020. Y encontramos que Costa Rica cerró en el 2020 con las tarifas industriales 24% más caras que el promedio latinoamericano, 67% más caras que Europa y 129% más caras que Estados Unidos. Entonces sí, muy bonito el modelo, muy bonito que podamos decir que en un 23% de la energía que se consume en el país es renovable, pero ese lujo tiene un costo y desde la perspectiva del consumidor, pues no lo podemos dejar pasar. Acá tenemos que desde el año 2000, que hubo las huelgas contra el combo del ICE, que había pues una reforma ahí integral, pues construyendo este índice en centavos de dólar, vemos que ha venido creciendo el costo del kilovatio. En el 2008 se le dio un fortalecimiento a la ley del ICE y vemos que a partir de ahí pues también siguió ese índice del precio del kilovatio hora creciendo hasta el 2013, que alcanzó un pico muy grande, y después de ahí ha sido muy difícil, pese a los grandes esfuerzos que reconocemos de la autoridad reguladora para tratar de poner un poquito en cintura a los operadores con una serie de costos e inversiones que estaban generando excesos en las tarifas. Y aquí esta flecha que pongo acá es un tema que de una vez lo quiero mencionar, de lo que es Global Innovation Tracker, que es un índice que nos indica
que el progreso tecnológico ha provocado caídas sustanciales en el costo de la energía renovable entre 2010 y 2019. El costo de la energía solar fotovoltaica se redujo en un 6,9% por año y el de la energía eólica terrestre en un 3,7% por año. Las tendencias del 2018 y 2019 muestran descensos aún más rápidos en el costo, un 13% y un 9,2% respectivamente. Por eso, mientras en Costa Rica pues, mantenemos esa tendencia creciente de las tarifas, pues vemos que en el mundo el costo de la generación eólica y solar pues viene cayendo estrepitosamente. Algunos desafíos legales y operativos. Bueno, por la parte legal ya se ha mencionado, estamos, y aquí le robo a don Mario Alvarado de ACOPE este gráfico donde Costa Rica a nivel regional pues aparece como el país con un menor grado de apertura eléctrica en la región centroamericana. Aquí pues nos quedamos rezagados respecto a las reformas que han venido haciendo estos países e implementando. Tenemos un modelo entre monopolio y comprador único. Ahí don Salvador dijo monopolio, creo que el subconsciente ahí lo llevó a pronunciar esa palabra. Luego corrigió a monopsonio, pero la realidad es que es un actor dominante, el ICE, que se ha venido oponiendo sistemáticamente, por lo menos en las administraciones anteriores, a cualquier modificación que abra un poquito el mercado eléctrico costarricense. Y además, como lo mencionó don Salvador López, en alguna medida, pues hay una historia ahí de leyes. Primero fue la ley del ICE, después la ley de las cooperativas, después la ley de las empresas municipales, la de los generadores privados, la ley que creó la ARECEP, la rectoría que se le asigna al MINAE, que anduvo ahí en varios momentos, en diferentes ministerios. Y luego aparecen los generadores distribuidos, aparece el mercado eléctrico regional, una ley en la que solo el ICE puede participar como agente de mercado, y bueno, la geotermia solo la puede desarrollar el ICE, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que se crearon leyes a lo largo del tiempo que no, digamos, no han tenido esa integralidad que mencionaba don Ronnie y don Mario, don Mario Mora. No ha habido esa integralidad, ni mucho menos que el consumidor está en el centro. Esas leyes han sido para darle apertura o a las cooperativas o a las empresas municipales o a los generadores. Entonces no tienen esa visión integradora digámoslo así, orientada a brindarle una solución de competitividad y sostenibilidad al consumidor. Más bien, ¿qué tuvimos? Bueno, personalmente he participado en discusiones para la Ley General de Electricidad y bueno, me encontré de una mesa redonda de hace más de 10 años, por acá una en la que don Julio Matamoros planteaba unos escenarios aquí donde si se cambiaba se reformaba la ley y se realizaban pues inversiones al 50% de lo que era la posibilidad del 2007 al 2020, hubiésemos tenido toda esta parte verde que era la producción que se podía consumir localmente según las estimaciones que habían de crecimiento de la demanda, y toda esta parte como verde clara serían exportaciones firmes que podían hacerse al mercado eléctrico regional, porque pues cuando eso, todos los países ahí utilizaban mucha energía térmica y Costa Rica tenía oportunidades de desarrollarse en cuanto a energía renovable. Obviamente nada de eso ocurrió. ¿Por qué? Porque no ha habido voluntad política para aprobar o poner en discusión siquiera una reforma integral del sector eléctrico.
Algunos desafíos operativos. Bueno, ¿qué vemos en el sector eléctrico? Que del 2008 al 2020 hay un 3,5% menos de clientes industriales. Si la empresa utiliza la electricidad en su proceso y con unos costos crecientes, pues en un ambiente tan competitivo como tenemos hoy en Costa Rica, que se ha abierto al mundo y entonces compite tanto en el mercado local como en el mercado internacional con productos importados, pues vemos más bien que ha habido una reducción en la cantidad de clientes industriales muy lamentable en estos años. Eso, por supuesto, reduce la demanda eléctrica y de expectativas que se tenían para esta década de crecimiento entre un 5 y un 7%, pues el crecimiento promedio ha sido de un 1,9% del 2018 al 2020. O sea, algo falló aquí, que pensábamos en una demanda que no fue, y eso llevó a esas inversiones que pues hoy lucen como en exceso sobre lo que es la demanda. Igualmente, pues hay equipos modernos que consumen menos electricidad y programas de eficiencia energética que por fuerza las empresas tienen que implementar para poder mantenerse competitivas. Entonces hay un desafío ahí que es justamente ese crecimiento de la demanda tan bajo. Luego viene la competencia al sistema eléctrico nacional, que como vemos no se ha modernizado la ley, no se ha podido hacer un mercado competitivo. Entonces la tecnología vino y permitió que apareciera la generación distribuida, y entonces pues surgió una oportunidad para que las empresas puedan gestionar su tarifa eléctrica, produciendo algo de lo que necesitan. Igualmente hay una caída en los precios de las baterías y esto es importante. Me acuerdo que don Carlos Obregón en algún congreso de energía dijo que esto era mentira, que las baterías pues podían venir a solucionar problemas en el sector eléctrico y en el tema de los renovables. E igualmente pues vienen bajando, como ya lo vimos, las alternativas, los costos de las alternativas energéticas, como lo es la energía eólica y la energía solar. Y bueno, el otro elemento de desafío, por supuesto, que es el cambio en el entorno, que bueno, lo han llamado disrupción tecnológica y de diversas formas, donde los clientes ahora pues se sienten más empoderados, tienen acceso a través de la tecnología a poder escoger muchas cosas desde una plataforma. Bueno, en el tema eléctrico también lo podrían hacer y lo hacen en otros países. Obviamente todavía en Costa Rica no. Podemos hacer aprovechar las ventajas de una planta eléctrica virtual para administrar la demanda y así se reducen las inversiones y eso implica reducción en los costos. Las redes inteligentes también lo permitirían, así como las oportunidades que puede ofrecer la movilidad eléctrica y las ciudades inteligentes. Supongo que ya me va a cortar, veo el chacal asomándose. Entonces voy a resumir el tema con esto, que yo diría que es como el desafío principal del sector eléctrico costarricense, es rebajar, bueno, en el caso nuestro, la industria, lo vemos así, rebajar las tarifas industriales implica que es posible un aumento de la producción. Un aumento de la producción aumenta la demanda eléctrica que el país lo está necesitando, el ICE y el sector eléctrico. Eso tiene efectos positivos, por supuesto, que aumentaría el empleo, que es uno de los principales problemas, 17-18% de desempleo, 500,000 de costarricenses que no encuentran trabajo. Esto sería solidaridad, pues a poner este círculo, yo lo llamo virtuoso, a trabajar
Y esto tiene además el efecto de que al aumentar la producción se aumentan el pago de impuestos, y eso contribuye al déficit fiscal, que tan necesario hay también que reducirlo, e igualmente al aumentar el empleo también se disminuye la pobreza. De modo que un círculo virtuoso es lo que se ocupa para que no tengamos la espiral de la muerte, y es que cada vez que suban las tarifas, pues más incentivo va a haber para hacer generación distribuida y reducir la demanda del sistema eléctrico. Tengo acá algunos principios de un modelo eléctrico a futuro, que no sé si Juan Carlos me da 2 minutos y los presento. Te doy 1 minuto. 1 minuto, está difícil, pero vamos a intentarlo. Como hemos discutido sobre una ley general de electricidad desde el sector privado, y aquí la Unión de Cámaras participó también en esto, no solo la Cámara de Industrias, don Mario también, pensamos que el mercado de generación eléctrica debe ser uno solo y debe operar en competencia, que la participación privada se debe permitir sin restricciones por tamaño, tanto en generación, comercialización como para el gran consumidor, que hay que garantizar a los agentes del mercado el acceso libre a redes de transmisión y distribución pagando el peaje respectivo siempre que se cumpla con los requisitos técnicos del caso. Los roles de los entes y agentes del mercado deben separarse claramente para garantizar la transparencia de la operación eficiente del mercado en beneficio del consumidor. Y aquí ya todos han hablado de los conflictos de interés. Primero, la falta de rectoría que tenemos en el país. La Cámara ha solicitado que se separe lo que es la rectoría de energía de la rectoría de ambiente. Fortalecer la regulación, independizar al administrador o autoridad del mercado de los operadores, promover la inversión vía la generación distribuida sin restricciones de tamaño, siempre que se cumpla con los requisitos técnicos del caso, promover la eficiencia energética, como es el tema de la tarifa horaria obligatoria, que alguien ya la citó ahí. Todo esto, control, digamos, la eficiencia en general, ¿qué es lo que permite? Reducir la inversión en grandes plantas en el CEN, y eso reduce también las tarifas para todo el sistema. Como séptimo principio, planteamos la apertura para una mayor participación del usuario a través de redes inteligentes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos, más bien a usted, por ponernos la perspectiva desde el usuario de la red eléctrica. Algunos aspectos importantes que usted señala ahí, los que hemos considerado, y más adelante vamos a resumir. Don Mario Alvarado, adelante, por favor, desde la perspectiva de otro de los grandes actores del sistema eléctrico, los generadores privados. Muchas gracias, don Juan Carlos. Buenos días. En nombre de la Asociación Costarricense de Productores de Energía, deseo agradecerle a la ARECEP su invitación para participar en este foro con tan distinguidos contertulios, y con un saludo para todas las personas que nos honran con su atención. Desde nuestra óptica, Costa Rica está anclada en una visión del sector eléctrico del siglo pasado, con un debate teñido de ideología y de inmovilismo, dejando de lado la competitividad nacional y las necesidades del usuario. Cualquier intento de modificación del status quo encuentra una serie de adversarios que claman por la afectación que tendría el modelo eléctrico solidario. Este modelo se basa en 3 aspectos desde mi punto de vista: la cobertura eléctrica para la población, la matriz eléctrica renovable y la subvención tarifaria para los usuarios de menor capacidad de pago. Pero en realidad, la cobertura es un asunto que el país resolvió hace años. Ya desde el año 2000 la cobertura era superior al 97%. La energía renovable ha sido una política pública desde hace décadas, con más del 90% de generación limpia desde los años 80 y más del 98% de generación limpia desde el año 2015. Y la subvención tarifaria para los usuarios de menor capacidad también aplica desde hace décadas y se debe mejorar, pues la reciben todos los usuarios del sector residencial, no solo los de menos capacidad de pago. De esta forma, el desafío de Costa Rica no es la generación renovable, sino competitiva,
como lo dijo un reciente editorial de La Nación. Pero como lo han manifestado los usuarios, y ahora escuchamos también a don Carlos Montenegro, las tarifas eléctricas no están en línea con las de otros mercados con los que se compite. Y ese desafío debe atenderse, pero sin usar el concepto de modelo eléctrico solidario como excusa para no hacer nada. La solidaridad del modelo eléctrico para con los usuarios parte de entregarles la tarifa más competitiva que se les pueda ofrecer. Y eso solo se logra con cambios a la normativa vigente. Voy a tomar algunos minutos para mencionar algunos aspectos y problemas por atender en nuestro sector eléctrico. Sobre el retiro de plantas. En la actualidad, los generadores privados tienen varias plantas desconectadas porque el ICE optó por no renovarle los contratos. Según el nuevo plan de generación del ICE, la misma suerte sufrirán las demás plantas privadas hasta el año 2035. No obstante que la energía tiene precios muy competitivos, como lo confirma un informe de ARECEP de este año, y son activos que ya producen en el país, dando empleo y pagando impuestos. Con este tipo de decisiones, Costa Rica da signos contradictorios con respecto a su posicionamiento como país verde y de avanzada en energías renovables, cuando desconecta plantas que producen energía limpia y barata sin proporcionarles alternativa alguna. Sobre los recursos distribuidos. Todavía se está frenando la posibilidad de contar con una norma legal para que los usuarios se autoatiendan por medio de los recursos distribuidos. Eso no se puede evitar, pues procede de un cambio tecnológico que les brinda esa posibilidad a las personas. En general, los usuarios no suelen cambiar su forma de abastecimiento. Durante muchos años lo han hecho a partir de la red eléctrica, pero el problema de tener tarifas altas provoca que ellos busquen su propia atención, debido a que el sector no logra los cambios requeridos para que la tarifa baje. Sobre el plan de expansión de generación. Hace un mes se conoció el documento del ICE para el periodo 2020-2035, cuyas novedades más llamativas son el retiro de todas las plantas de generación del sector privado, algo que ya mencioné, y la permanencia de la planta geotérmica Borinquen 1, un proyecto caro, inflexible en su operación e innecesario, incluso indicado por el mismo plan. Esa planificación, que se ha caracterizado por su imprecisión y falta de optimización a nivel nacional, es la principal responsable de los 3.700 megavatios de equipamiento que tiene el sistema eléctrico y que ha estimado proyecciones de la demanda que no se cumplen en años anteriores por exceso y en esta ocasión por defecto. Si bien la pandemia trajo una caída en la demanda, ese fue un efecto transitorio, ya que el mes pasado Costa Rica recuperó los niveles de demanda prepandemia. Sin embargo, el plan de expansión simula un crecimiento de la demanda con un 1% anual durante todo el periodo de 15 años, como si Costa Rica no tuviera futuro económico. Esta simulación se queda corta desde un inicio, pues para este año se proyectó un crecimiento del 3% en el plan. Pero el dato presentado esta semana en el reciente proceso de emisión de bonos del ICE por $350 millones presenta un dato de 5% de crecimiento para el 2021, es decir, un 60% más que la conservadora proyección inicial. Sobre la autonomía del CENSE, debo agregar que la gobernanza exige transparencia e independencia. No es posible que el operador del sistema sea parte del actor dominante. Representa un claro conflicto de interés y evidencia un deficiente diseño del mercado eléctrico. Y no significa una crítica a la gente que labora en esa unidad administrativa, pues ese diseño no es su responsabilidad. Por el contrario, con la autonomía tendrían la autoridad que les corresponde en un mercado eléctrico. Pero no hay forma de eliminar la posibilidad de ser juez y parte mientras el CENSE dependa de la gerencia de energía, de la gerencia general o de la junta directiva del ICE en su presupuesto y jerarquía. Desde ACOPE creemos que el ICE seguirá teniendo un rol importante, pero debe estar libre de conflictos de interés como los que existen hoy día. El país no está adecuadamente preparado desde el punto de vista regulatorio para afrontar los nuevos retos ni sacar provecho a las oportunidades de las nuevas tecnologías. No contempla mecanismos que garanticen la competitividad de costos en la prestación de servicios. Además, la única forma de lograr una eficaz y ágil descarbonización en los plazos que requiere el planeta es que haya una fuerte participación del sector privado en competencia, y para eso es fundamental la seguridad jurídica. Por eso le agradezco a ARECEP esta invitación, pues da el espacio para intercambio de opiniones y para sugerir vías de acción. La idea es construir y no obstruir, y en esa línea, en el muy corto plazo,
No debería haber ninguna planta renovable desconectada. Hay que habilitar la exportación a Centroamérica. Si no se ocupa esa energía en Costa Rica, exportémosla. Por eso es fundamental que se apruebe a la brevedad posible el expediente 22.561. Este es un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para permitir la exportación de electricidad de los generadores privados al mercado centroamericano. Otra opción para esta energía limpia y barata es sacarle provecho dentro de Costa Rica, vendiéndole a las distribuidoras de forma directa que hoy día no tienen o no son autosuficientes, o mediante el autoconsumo distante con pago de peajes. Para eso se requieren algunos ajustes legislativos. Igualmente debe concluirse con el trámite del proyecto 22.009 sobre recursos distribuidos. En el corto plazo, se debe ajustar el marco normativo para habilitar la transformación del sector y la competitividad de costos con autonomía del CENSE y planificación eléctrica en el Ejecutivo, no en el actor dominante, así como la contratación de futura capacidad mediante subastas con competencia en generación. Es fundamental una rectoría fuerte que señale el rumbo y que se encargue de la planificación nacional. Hay que transformar el proceso actual donde el ICE hace un planeamiento corporativo. Es un proceso más balanceado y de carácter nacional, con una asignación y distribución de roles, con el objetivo de tener un mercado competitivo dentro de un proceso de planificación más amplio, transparente, participativo y técnicamente neutral respecto a los intereses de los agentes de mercado. Con base en esta planificación, la gestión de la expansión deberá estar basada en subastas abiertas, administradas por el CENSE como ente autónomo y supervisadas por la ARECEP. Todos los distribuidores deberán contratar su demanda que se implementa en contratos que emergen de las subastas administradas por el CENSE. De esta forma, los riesgos de diseño, construcción, financiamiento y operación de los proyectos son asumidos por los desarrolladores de esos proyectos. Se logra un nivel de competencia amplia por el mercado, del cual surgen señales de precios eficientes para continuar la expansión y, por supuesto, menores tarifas para los usuarios. La operación del mercado en el escenario actual muestra un despacho de la oferta de generación fraccionado entre plantas del grupo ICE, de las distribuidoras y las plantas privadas con contrato, cuyo resultado es un despacho subóptimo que no responde al mínimo costo. En cambio, con un CENSE autónomo, una planificación indicativa centrada en el sector y un esquema de subastas independiente y efectivo, el operador del sistema puede hacer un despacho económico de mínimo costo para todas las unidades de generación del sistema. Los nuevos contratos de suministro serían financieros para permitir el despacho óptimo y se puede implementar un mercado de oportunidad para atender las diferencias entre contratos y para emitir señal de precio. Y al riesgo del despacho deben ir todos los actores de generación, incluyendo al actor dominante. No se puede excluir. Por último, en lugar de un agente único habilitado para realizar transacciones en el MERC, los generadores y consumidores calificados deberían ser reconocidos como agentes del MERC, como sucede en el resto de los países. Y en una visión de medio y largo plazo, se pueden considerar la separación entre los segmentos eléctricos de generación, transmisión y distribución del actor dominante para asegurar la neutralidad de la operación en las redes y aumentar la competitividad del mercado eléctrico. De esta forma se atiende de manera efectiva las necesidades del consumidor residencial e industrial competitivamente. Les agradezco su atención y por supuesto quedo atento para réplicas o preguntas y creo que me traté de ajustar al tiempo que don Juan Carlos nos envió como señal de 10 minutos. Muy amables. Efectivamente, don Mario, le agradezco mucho porque usted así lo hizo, se ajustó al tiempo que teníamos asignado. Yo sé que es un tema que da para mucha discusión y hay mucho que decir, pero bueno, tenemos un tiempo limitado y ahí tenemos que ajustarnos. En esta última fase del panel de hoy vamos a tener la posibilidad de que cada uno de ustedes en unos 3 minutos, y ahí les voy a pedir por favor que sí, efectivamente hagamos uso únicamente de esos 3 minutos porque ya estamos sobre tiempo, para hacer un cierre de las discusiones que hemos tenido, ¿verdad? Aquí me parece que se ha reconocido que el sistema eléctrico nuestro ha alcanzado éxitos en materia de universalización y sostenibilidad y además que es un sistema solidario y que eso hay que sostenerlo.
Pero también creo que de las discusiones hay un consenso de que el modelo requiere ajustes, y esos ajustes pasan tanto por la parte operativa como la parte legal. Y en la parte legal, rescato que muchas de las presentaciones mencionaron, por ejemplo, empezando por la integralidad de ese esquema legal en el cual opera el sistema eléctrico nacional actual, ¿no? Los cambios legales se han sucedido en el tiempo y tal vez conforme se han ido agregando, pues esa visión integral pues se pudo haber ido debilitando. Hemos hablado, volviendo a la integralidad, la necesidad de una operación integral del sistema eléctrico nacional. Hemos hablado también de integralidad en proceso de planificación, bueno, y también de independencia, objetividad de ese proceso de planificación. Y hemos hablado también de la necesidad de evolucionar en temas regulatorios. Así que yo quisiera que en ese contexto de integralidad en los términos de planificación, esquema legal y el esquema regulatorio, pues aprovechemos estos 3 minutos que cada uno de ustedes tiene, regresando por el ente rector, por el MINAE, pues aprovechemos y hagamos unas últimas reflexiones al respecto. Ronnie, adelante. Gracias, Juan Carlos. Bueno, en primera instancia, agradecerle a la autoridad reguladora. Estos foros son importantes. Nosotros hemos tenido experiencia participando en diálogos energéticos en el pasado, son muy fructíferos en la medida de que se puedan ampliar a otros sectores. Lo primero es que en una actividad tan corta no podemos resolver ni poner en la mesa todos los temas priorizados. Podemos tener nuestras inquietudes, cada uno va a presentar lo que considera, pero sí hay un factor común, que es que hay una nueva realidad. La cobertura se resolvió, hay una capacidad instalada, los activos productivos están en cantidad suficiente para atender la demanda, pero también hay nuevas tecnologías y ahora, una vez que tenés el sistema completo, entonces viene el tema de eficiencia. Y aquí las eficiencias no son locales, son globales. Y podemos verlo desde el modelo de eficiencia económica como un derrotero de lo que se ocupa para el sistema. Bajo esta premisa, entonces hay que echar mano a la gente. Yo siempre he creído que hay mucha gente que conoce el tema. Ahí en muchas partes hay personas que conocen y no han tenido la oportunidad de trabajar en estos desarrollos y estoy seguro que hay muy buenas ideas, no importa del área donde vienen. En este momento no podemos caer en la famosa falacia del falso dilema de una opción o la otra. A veces hay una tercera opción o a veces hay mezclas para buscar opciones al sistema. Sí se ocupa una actualización. No estoy hablando exactamente de reforma de un proyecto de ley, estoy hablando de elementos que pues, se pueden formar fuera de un proyecto de ley, pueden haber reformas a la ley. Lo que sí es cierto es que tenemos una dispersión de estructuras legales o instrumentos jurídicos legales que han sido necesarios a lo largo del tiempo. A eso posiblemente no hay duda de que hay que meterle mano en algún momento, pero será en forma ordenada, será en forma gradual y con las mejores capacidades de cada uno. Entonces yo sigo pensando que tiene que haber oportunidad para que esto se ponga en la mesa, tiene que haber confianza y tiene que pensarse en el país y en el usuario. Y repito eso, no es que sea un tema trillado, es que el usuario está en el centro de un servicio eléctrico. En ese caso, regulado como este, tiene que ser así, porque en caso contrario, entonces mejor lo dejas por fuera y que se maneje en forma diferente. Pero mientras sea regulado, entonces tiene que ser óptimo y tiene que ser para generar bienestar económico y dinamizar la economía, pero sobre todo para facilitarle la actividad a cada una de las personas. Con esto quisiera hacer el cierre. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a los compañeros del panel y a todos los asistentes a la sesión virtual. Gracias. Muchas gracias, Ronnie. Don Mario, la visión desde la regulación en estos retos, estas necesidades de esquemas integrales para atender las necesidades del sector. Sí, gracias, Juan Adelante. Carlos. Gracias, Juan Carlos, y gracias a los panelistas. Yo quisiera, para cerrar, rescatar 4 elementos que considero que han estado puestos sobre la mesa y a los cuales debemos apostar.
Está claro que no se está haciendo la planificación que se requiere y necesitamos movernos hacia una planificación integral, y planificación integral significa una planificación que quien la haga tiene que incorporar a todos. No podemos seguir apostando a decir que se hace una planificación integral y que quien la hace excluye o no incorpora a todos. El segundo tema que me parece importante es, digamos, no creo que la generación distribuida venga a llegar para estar solamente en la esfera privada. A mí me parece que la generación distribuida, las redes inteligentes, el almacenamiento de energía, la Internet de las cosas, la administración de la demanda, son precisamente las herramientas que hoy los prestadores públicos y privados tienen que utilizar para cambiar su modelo de negocio. Yo imagino en un contexto como el que estamos viviendo, precisamente a los operadores públicos y privados trabajando en alianza con los privados también en los distintos sectores de consumo para potenciar herramientas que no nacieron para cruzar la calle, nacieron precisamente para hacer un ejercicio de articulación en doble vía. El tercer elemento que comparto es que ciertamente logramos avanzar de manera decidida con logros importantes en acceso, solidaridad, equidad y cobertura. No vamos a renunciar a ello, pero mantener esos tres principios y logros reconocidos por todos, seguirse logrando de la misma manera, haciéndolo de la misma forma y con los mismos instrumentos. Podemos seguir siendo solidarios, garantizando el acceso, garantizando la cobertura y al mismo tiempo, sin renunciar a ellos, siendo eficientes y siendo competitivos. Y para ser eficientes y ser competitivos, tenemos que hacer cosas distintas. Y lo último que quería mencionar es, desde el punto de vista regulatorio, sí, la necesidad de movernos a el uso de instrumentos más flexibles, más dinámicos. Ese es el contexto en el que estamos y eso es lo que se requiere. Pero sí quiero cerrar diciendo es que este espacio de diálogo que estamos abriendo es precisamente para construir y construir juntos. Y que deberíamos ir desterrando ya la práctica de seguirnos aferrando a estrategias que son nefastas. Como no hacer nada y oponerse a todo, suponer que el cambio no existe, suponer que no solamente no existe, sino que se puede detener, utilizar los logros de hoy como excusa para no promover el cambio, usar información de manera inadecuada para desacreditar a los que plantean cambios y oponerse sin proponer. O sea, a mí me parece que hoy estamos haciendo una invitación para poner sobre la mesa reflexiones, compromisos y con las manos a la obra tomar decisiones. Yo diría que ese es el gran desafío que tenemos, hacer mucho y hacerlo de la mejor forma posible. Gracias, don Mario. Don Salvador. Sí, bueno, primero que todo quería señalar un agradecimiento a la ARECEP por haber fomentado este foro. Realmente son muy importantes para lo que ya mis compañeros también han señalado. Yo creo que aquí estamos ante una realidad en que todos coincidimos en el modelo que tenemos, lo hemos ido desfigurando con decisiones que se han tomado, se ha ido modificando y estamos generando una serie de inconsistencias que traerán muchas consecuencias negativas a las propias empresas actuales, al ICE, a las distribuidoras. Ya vimos, digamos, efectos que hay sobre los generadores privados. También tenemos definitivamente un gran desafío con la incursión de los recursos distribuidos, que al incrementarse tan fuertemente vamos a necesitar contar con ellos a nivel central en el país para poder también contribuir a regular el sistema, a tener respaldo en el sistema, porque lo que tenemos hoy día va a ser insuficiente hacia el futuro y tenemos la posibilidad de obtenerlo de la demanda de manera mucho más económica porque son recursos e inversiones que ya se están haciendo por parte de los privados. Entonces yo creo que hay consenso de todo esto, me parece que ha sido muy importante eso en algunos de los puntos, pero todavía hay divergencias en hacia dónde tenemos que ir. Sabemos que los modelos de mercados abiertos también en estos momentos se están replanteando cómo enfrentar. Muchas de las soluciones que se están dando es incluso el de hacer subastas de generación, porque la generación renovable variable no tiene precisamente costos variables y no se puede entrar entonces en una digamos, generalización de costos marginales. Entonces, bueno, por ahí hay problemas. También tenemos nosotros los nuestros, pero yo creo que podemos llegar a concertar una alternativa para nuestro país y yo confío en que eso es posible.
Me parece que lo que está planteado es que alguno de los actores fundamentales tome la decisión de que se inicie un proceso de concertación incorporando a los sectores sociales y la parte técnica muy eficaz, en donde se tengan en cuenta criterios, pero que tampoco duremos interminablemente en ese proceso, y llegar entonces a concertar algunos de los cambios necesarios para ver la industria eléctrica, incluso la energética, de manera más integral, y poder entonces aprovechar las oportunidades que se nos presentan con toda esta disrupción tecnológica y con todos los cambios que tenemos en el entorno, y al mismo tiempo salir fortalecidos más bien en lo que es el modelo solidario. La solidaridad es tener suficientes subsidios a los sectores que realmente lo necesitan, tener un modelo de energía al costo a la mayor cantidad que se pueda, y por otro lado también tener la generación renovable, como ya se mencionó por Carlos hace un rato. Entonces creo que tenemos muchas coincidencias, tenemos que abrir ese espacio porque ya en muchos foros hemos coincidido con esto, y creo que este podría dar tal vez un poco el impulso para que se realice por parte de alguno de los actores fundamentales en la industria eléctrica, para buscar una solución a los problemas que se nos están sumando día con día. Muchas gracias a todos, ha sido un placer participar con ustedes. Muchas gracias, don Salvador. Don Carlos Montenegro, adelante. Muchas gracias. Bueno, un poco, yo me tenía la pregunta acá de si estamos en un momento oportuno para hablar de una reforma integral a la legislación del sector eléctrico o energético. Por lo menos a mí me parece que en el sector eléctrico en este momento hay una gran ventaja, y ahí podrían algunos rebatirlo. Por ahí vi algún mensaje ya en el chat, pero y la gran ventaja que hay hoy es que hay un exceso de oferta. Entonces, digámoslo así, hay un espacio para que se pueda discutir una propuesta de ley, que se apruebe esa ley y que vaya a tener sus efectos para la nueva generación, por ejemplo, eléctrica, que se incorpora en años futuros y no, digamos, en el próximo año o en el plazo inmediato, sino que pues vaya a tener un impacto a futuro cuando se vaya requiriendo esa nueva generación. Entonces me parece que dentro de todo lo que podamos identificar como negativo, hay, digámoslo así, en este momento un espacio más pausado, que es diferente de hace algunos años cuando estábamos con un tema ahí de utilización de combustibles derivados del petróleo y que le ponían una presión a las tarifas, y entonces además de que estaban proyectos, digámoslo así, en ese momento pues en ejecución o por ejecutarse, y entonces cada uno defendía su finquita, digámoslo así. Pero desde luego, ¿qué es lo que uno podría decir? Se ocupa. Bueno, definitivamente lo han mencionado repetidamente. Yo creo que se ocupa liderazgo. Se ocupa un liderazgo que asuma esto y que lo impulse. ¿Qué es la coyuntura que tenemos ahora? Unas elecciones donde hay una atomización de partidos políticos, ¿verdad? Que uno pues, y ve, por supuesto, ahorita lo que están buscando son votos, y entonces el discurso va como hacia lo que quieren oír o hacia que no me afecte los votos, y entonces muy difícil en este momento pues tener esos compromisos, por lo menos hasta las experiencias que he visto ahora pues no los veo firmes, salvo alguna por ahí excepción. La otra pregunta es, entonces, pues lo que digo es, no estoy tan claro en si existe, si veo en el panorama ese liderazgo, por lo menos en la parte política, que es donde se toman las decisiones, ¿verdad? Luego, si queremos una reforma integral o queremos parches. Pareciera que la reforma integral ha estado varada por 20 años
y todavía hace muy pocos años algunos políticos a mí me decían, cuando hablábamos de apertura del mercado de la generación eléctrica, me decían que si lo que quería era incendiar el país. Algunos políticos ahí en la Asamblea Legislativa en un panel. Bueno, no sé si ya hoy ha cambiado la composición y los nuevos legisladores son más jóvenes y están dispuestos a realmente entrarle a reformas, digámoslo así, más profundas, más de fondo. Pero mientras tanto lo que se va viendo son parches, porque hay por ahí varias leyes en esa línea. ¿Por qué? Porque hay urgencia de ver cómo se mejoran algunas cosas, cómo se abre la generación distribuida para poder tener oportunidad de tener tarifas más bajas, o cómo se impulsa que ARECEP tenga un poquito más de dientes para poder impulsar rebajas en la tarifa o aumentos en la eficiencia, digámoslo así, por la otra cara de la moneda. Entonces, ese tema de si una reforma integral o mejor vamos por parches, pues eso es el otro tema en discusión, pero en esta, digamos, falta de línea, de liderazgo y de una sola línea y de integralidad, vemos en la Asamblea proyectos como el de COENA para fortalecer al Recope, el de la ley de combustibles para prohibir más bien una alternativa energética como es el gas natural. Vemos que no sale lo de generación distribuida y hay varias iniciativas por reformar la ley de ARECEP. O sea, que ahí en el ambiente tenemos varias cosas que no están en la línea de una reforma integral. Pero bueno, concluyo entonces agradeciendo y pues instando a que sigamos pues en esta línea de plantear, ojalá, una reforma integral y seguir abriendo espacios para que se tome pues esta decisión que tanto se ha postergado. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. En aras del tiempo, don Mario, adelante con su intervención de cierre. Gracias, 3 minutos. Primero quiero agradecerle a la ARECEP el espacio, igual que lo han hecho los panelistas que me han precedido. Me parece que es muy valioso. Me parece que nos falta diálogo. Nos conocemos muy bien, nos estimamos mucho, pero nos falta hablar. Hemos sido torpes en ese proceso y creo que es hora de remendar ese problema y lo podemos hacer. Yo, como representante de ACOPE, hablo por mí y también por la organización que represento. Estamos totalmente dispuestos a trabajar hombro con ustedes para hacer una definición del proceso necesario para hacer el cambio, las modernizaciones del sector eléctrico. Pero, tomando la palabra a don Salvador, que no se eternicen en discusiones bizantinas, porque la verdad que patear la bola para adelante solo favorece el status quo. Y ya, desde mi perspectiva, la tecnología nos está revolcando. Como igual revolcó en el pasado a la telefonía internacional, cuando llegó voz sobre IP, llegó Skype y ahora tenemos estos procesos de discusión en videoconferencia, en donde por no haber tomado decisiones a tiempo, simplemente eso se fracturó y no sirvió. Creo que estamos a tiempo de hacer el cambio antes de que la tecnología siga adelante, y si no hacemos nada, la tecnología lo que va a hacer es darle espacios a los que tienen posibilidades en esa tecnología y va a tener efectos asimétricos sobre los usuarios, y eso no es bueno para nadie. Entonces es mejor sentarse pronto y hacer estos cambios rápido. Y realmente los cambios tienen que ser usuariocéntricos. ¿Por qué? Porque si no es en beneficio del usuario, el cambio no es sostenible. No puede ser en beneficio de una institución, no puede ser en beneficio de un sector, tiene que ser en beneficio del usuario. Y esto lo dijimos nosotros en conjunto con la OCAEP desde el año 2004, 2003. O sea, este término, nos hemos hecho añejos en pensar en cambios y no los hemos hecho. Creo que si nos pusieran la tarea de decir si hemos hecho bien este trabajo, realmente no lo hemos logrado y es hora de hacerlo. No podemos digamos, mantenerlo en el tiempo indefinidamente. Pero yo sí entiendo que hay gente que sí tiene situaciones muy complicadas y está el caso de nuestros asociados. Don Salvador dijo que es muy importante tener sostenibilidad de las empresas reguladas, pero nosotros, los generadores privados, que somos empresas reguladas, tenemos las plantas cerradas.
Y así no se puede sobrevivir. Es más, yo veo que esta señal es una mala señal desde el punto de reactivación económica, desde el punto de mantenimiento de empleo, especialmente en las zonas rurales en donde están ubicadas, desde el punto de vista de pago de impuestos, se cierran empresas y no se pagan impuestos cuando se ocupan en este momento en donde hay una crisis fiscal, y desde el punto de vista de atracción de inversiones, ¿qué le vamos a decir a los inversionistas? Cerramos en plantas. Es más, no sé qué van a decir nuestros representantes en la COP26 ahora que van a ir a Escocia, cuando quieren promover energías renovables y las plantas renovables que están operando en Costa Rica se cierran. Por eso hay que aprobar y aprobar urgentemente la ley que permite la exportación de estas plantas a mercados centroamericanos, por lo menos para que tengan un salvavidas relativamente asequible, porque ahora el país no ofrece nada. Y creo que nada más para terminar y no abusarme, porque ya llevo medio minuto más, lo que es importante es que estos mensajes también le lleguen a los tomadores de decisiones, a los que van a ser nuestros futuros líderes políticos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que saber que este es un problema que hay que resolver conjuntamente para poder darle una solución al usuario. Y este es un buen momento para que ellos conozcan el tema y para que nosotros trabajemos en conjunto buscando esa solución. Si es en parches, si es en bloques, si es una sola, lo podemos ver en el proceso. Lo que no podemos hacer es no hacerlo. Y yo le agradecería a la ARECEP, que ha tomado la iniciativa en este 25 aniversario, que los felicito por la celebración, que sigan llamando. Si la ARECEP nos llama a hacer este trabajo, nosotros vamos a ir. Incluso eso lo podría hacer el rector del sector. Pero ya que el ARECEP tomó la iniciativa, sigan con la iniciativa. Se les agradece. Muy amables. No, muchas gracias, don Mario. Yo, antes de hacer el cierre, quisiera agradecerles más bien, nos han agradecido a ARECEP que hayamos creado el espacio, pero yo quisiera más bien agradecerles a ustedes. El espacio ha cumplido efectivamente con la idea que teníamos, no solamente crear un espacio que fuera de reflexión y análisis sobre un tema que es fundamental para el país, sino también que ha resultado ser, gracias a ustedes, un espacio que además ha sido propositivo. Y me parece que eso tiene un valor adicional en cuanto al ejercicio que queríamos cumplir. Y para ir cerrando, los temas creo que están planteados, creo que hay un reconocimiento generalizado de los éxitos que se han alcanzado en el modelo eléctrico costarricense, y que hay un reconocimiento de que hay que sostenerlos. ¿Cómo sostenerlos en el nuevo contexto? Un nuevo contexto con nuevos retos, evidentemente, tecnológicos, de gobernanza, ¿verdad? Necesidades socioeconómicas, es la gran pregunta. Y aquí se han planteado algunas respuestas, ¿verdad? Hay una necesidad evidente de una planificación, de una nueva forma de planificar. Ha habido consenso sobre la necesidad también de cómo opera el sistema en términos de que sea más integral, ¿verdad? Más objetivo, de eso se ha mencionado. También, retomando las palabras de don Mario, la regulación está llamada a ser nueva, y no solamente nueva en términos de los instrumentos. Don Mario Alvarado ha mencionado también que pues puede, digamos, a través de estos espacios plantear elementos de agenda para discutir precisamente y avanzar en ellos. Y lo que decía Mario Mora en cuanto a que la regulación efectivamente tiene que ser flexible, tiene que ser habilitante y tiene que ser con visión prospectiva. Bueno, estos son los elementos fundamentales que hemos discutido el día de hoy, y creo que la mesa está servida para continuar la discusión en esta dirección. Ya nos hemos pasado el tiempo bastante, así que yo voy a cerrar el evento de hoy. Lamentablemente no vamos a tener espacio para preguntas, que hubiéramos deseado contar con ese espacio. Pero antes de hacerlo, y al agradecerle de nuevo a todos los panelistas que nos han acompañado, como les digo, el ejercicio ha sido muy rico, pero además ha sido propositivo. Quisiera invitarlos a las otras actividades que vamos a tener alrededor de la celebración del 25 aniversario, en la que también vamos a discutir temas muy importantes en relación con la regulación y en relación con el interés del país. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes que han dedicado mucho tiempo a estar con nosotros, y buenas tardes. Buenos días todavía, perdón. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos en la Asamblea Legislativa, entonces.